elección. Pero ahora estamos ya aquí en nuestra mesa con el doctor José Naupari. Él es abogado, ya todos lo conocemos, y con él vamos a analizar, esperamos los goles de Perú, doctor Naupari, pero en el Congreso, puro autogol, lamentablemente. Lo que ha ocurrido con la reforma electoral preocupa porque no se tiene un camino claro y en la práctica podrían postular y hasta ser congresistas o presidente en las próximas elecciones un sentenciado por homicidio o por secuestro. Es el colmo realmente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, habría que tomar en consideración que, si bien ya tenemos algunos catálogos de delitos que generan impedimentos de naturaleza permanente y que están en la ley, hay otros que, por la gravedad, debiera evaluarse su incorporación. Al día de hoy, por ejemplo, hay impedimentos permanentes en caso de tráfico ilícito de drogas, de violación de la libertad sexual, delitos dolosos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios. Había también el caso del impedimento permanente por terrorismo, exacto, pero en su momento el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el impedimento permanente respecto a delitos de terrorismo. Y justamente fue esa sentencia del Tribunal Constitucional lo que llevó a la reflexión primigenia, originaria del Congreso, de decir, bueno, si el problema es que de repente esté en la ley o que de repente el impedimento sea de naturaleza permanente, hagamos un impedimento que se mantenga solo 10 años después de cumplida la condena, y la lógica en un inicio era elevemos a rango constitucional y por solo 10 años los impedimentos que ahora están a nivel legal. ¿Qué ha ido ocurriendo entre estos debates, entre estos ida y vueltas? Que han querido adicionar algunos delitos, han querido quitar otros, y en un momento se generó un desfase en que en la Constitución iba a haber un impedimento por 10 años después de cumplida la condena, por algunos delitos, pero a nivel legal se quedaban otros y se mantenían a nivel permanente, cuando en principio la lógica debiera llevarnos a pensar que para que no exista este tipo de inconsistencias, todo el catálogo de delitos que estuviera a nivel legal pase a nivel constitucional, y con ocasión de esa elevación de rango se puedan eventualmente incorporar algunos otros. Claro, eso era lo más práctico, ¿no? Pero sin embargo no se han puesto de acuerdo en el Congreso de la República. El proyecto ha retornado, en este caso a la Comisión de Constitución. ¿Cuál es el camino? ¿Qué puede pasar? Bueno, la Comisión de Constitución va a tener que volver, de cierta medida, a dictaminar estas iniciativas de reforma constitucional, va a tener que volver a debate en el Pleno, y si no queremos un referéndum ratificatorio, tendría que ser aprobado en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Ahora, se ha dicho mucho de que no alcanza el tiempo. Formalmente el tiempo alcanza, tanto si se aplica la denominada regla de inmodificabilidad como no. Me explico. Esta regla de inmodificabilidad, que está prevista en la Ley Orgánica de Elecciones, refiere que yo puedo aprobar reformas constitucionales hasta un año antes de la elección, es decir, hasta abril del 2026. En este caso, hasta abril del 2025. Tenemos tiempo entonces para estas reformas. Habría que recordar que incluso a nivel constitucional podrías votar, va a ser la primera votación de agosto a diciembre y la segunda votación entre marzo y abril, digamos, todo marzo. Y claro, como es un tema de impedimentos, que es práctica, que no vas a necesitar en cierta medida reglamentación, si es un impedimento claro, podrías tranquilamente aprobarlo en marzo. E incluso si es un tema tan claro como este, y considerando que la regla de inmodificabilidad está en la ley y lo que quieres es reformar la Constitución, claro, podrías tratar de jugártela, a propósito que estamos en términos futbolísticos, de aprobarla luego de convocado el proceso, pero no podrías aprobarla después de que ya se cerró la etapa de presentación de candidaturas a las primarias. ¿No? Ahí, digamos, el máximo deadline que podrías darle, si quieres jugar en contra de la regla de inmodificabilidad y irte al principio de preclusión, es que lo apruebes y entre en vigor antes de que cierre la etapa de presentación de candidaturas. Es como aprobarlo, claro, después de los 90 minutos, para hablar en términos deportivos, ¿no? Claro, cuando te dieron en los 5 de descuento. Exacto. Ya, ahí, perfecto, para entenderlo mejor. Exacto. Ahora, doctor Naupari, lo que preocupa, sé que es un tema subjetivo, pero preocupa el debate que hemos visto en el Congreso, porque como, la derecha por un lado, Fuerza Popular, Renovación Popular, y por el otro también, ¿no? La izquierda, Perú Libre, en fin, cada uno ha tratado como de llevar agua para su molino. No sabemos con qué intereses, eso ya sería bastante subjetivo, pero al final uno tiene la idea como que, como que no se quieren poner de acuerdo a propósito, ¿eh? Bueno, hay algunos representantes de organizaciones políticas que han dicho ya, quizás no sé si de repente sentenciando el partido y jugándosela al empate, diciendo, bueno, ¿saben qué? Hay que ganárselas en la cancha. Es decir, si van o no van el impedimento a nivel constitucional ya no importa, porque hay que pelearle en la cancha, y en todo caso se tendrá que ver, déjalos postular y ya en la cancha veremos si tenemos los votos y quién va a ganar, ¿no? Claro. Pero es un arma de doble filo, y ahora encima tenemos un factor adicional, que si es que estos impedimentos permanentes se aprueba o no se apruebe la reforma constitucional, es decir, los impedimentos permanentes que ahora ya están a nivel legal, alcanzan a la figura del indulto o no. Correcto. Ahora,
los líderes políticos de distintas agrupaciones, no me voy a referir específicamente a una en particular, pero claro, hay líderes políticos que en este momento están afrontando no solo diversos procesos, sino también sentencias y otros que podrían ser condenados en los siguientes meses. ¿Todo eso puede influir también? Sí, pero en realidad ahí habría que tomar en consideración que hay otros impedimentos que harían, digamos, innecesario esta preocupación. Me explico. Por ejemplo, tenemos el artículo 34A de la Constitución que dice que si yo tengo una sentencia en primera instancia, mientras esta sentencia en primera instancia esté vigente por cualquier delito doloso, ahí no importa qué delito sea, mientras esté vigente esa sentencia en primera instancia, yo no puedo ejercer mi derecho a ser elegido. En consecuencia, en todo caso, esa preocupación iría por quizás sacar algunos delitos de esa fórmula tan general de esa canasta, digamos, claro, ¿no? Sacar algunos. Claro, de ahí tenemos el segundo elemento, el artículo 33 de la Constitución. Si yo tengo una sentencia condenatoria por cualquier delito doloso que tenga la calidad de cosa juzgada, es decir, que ya te firmen, mientras esa sentencia esté vigente, también no importa el delito que sea. Si es delito doloso y está vigente, igual te aplica el impedimento. ¿Dónde juega en todo caso esta reforma constitucional? En el hecho de que este impedimento subsista luego de que yo ya cumplí la condena por un periodo adicional al cumplimiento de la condena. Ese es el plus que daría esa reforma constitucional y lo que... ¿Qué es lo que se está planteando, no? Claro, 10 años. Claro, 10 años. Y como yo voy a extender el impedimento que hoy por hoy ya tengo con el artículo 33 de la Constitución, tengo que decir, no es para cualquier delito doloso, sino para algunos. Y ahí es donde juega el tema. Pero si la preocupación es de algunos líderes de organizaciones políticas, sea de alcance nacional o regional, porque todavía no se eliminan los movimientos regionales, tienen investigaciones ahorita, si estamos pensando en el 2026, al 2026 no van a cumplir nunca su condena, pues en todo caso ahí estaríamos jugando o con el 34A, que alude a sentencias en primera instancia, o con el 33 de la Constitución, que alude a sentencias firmes mientras estén vigentes. Ok. Para cerrar este tema, entonces, todavía hay tiempo de aprobar esta reforma, sí, ¿correcto? Sin duda que todavía hay tiempo para aprobar esta reforma, incluso en doble votación. Como le comento, la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2024-2025 arranca en marzo. La convocatoria va a ser, si mal no recuerdo, entre el 9 y el 11 de abril. Así que tiempo entre marzo y los primeros días de abril para aprobar para que sea la segunda votación todavía hay. Y acá hablamos de personajes políticos interesados en postular, no podemos dejar de mencionar al expresidente Martín Vizcarra. Él tiene incluso su agrupación, Perú Primero, ¿correcto? Pero en pocas palabras y de manera práctica, en este momento, ¿Martín Vizcarra puede o no puede ser candidato? No puede ser ni candidato, no solamente a cargo de elección popular, sino a cualquier función pública. Porque sobre él pesan inhabilitaciones en el marco de juicios políticos que le tramitó el Congreso, ¿no? Inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública, ¿no? Que puede ir hasta 10 años. ¿no? Si mal no recuerdo, tiene una de 5 y otra de 8. Claro, él no tiene solo una inhabilitación, él tiene dos inhabilitaciones. Una por ser ministro de Transportes, a pesar de que en este momento todavía contaba con el cargo de integrante del directorio de una empresa privada, ¿correcto? Y otra también por el Vacunagate. Entonces, no tiene una, sino dos inhabilitaciones. Claro, ahora por eso justamente él está yendo, no sé por cuál de las dos inhabilitaciones está yendo ya ante el Tribunal Constitucional, porque ya agotó la instancia del Poder Judicial y habrá que ver qué es lo que dice el TC respecto a esas inhabilitaciones. Ahora, lo cierto es que si el TC confirma esa decisión, claro, él tendría que ir a la jurisdicción internacional, llámese a la Comisión Interamericana y luego a la Corte. La pregunta es, ¿le alcanzará el tiempo para llegar al 2026? Claro, porque un recurso presentado ante la Corte, ante un organismo internacional, tiene un proceso, ¿no? En todo caso. Exacto, y aparte para ello tendrías que agotar la vía previa, que en este caso, la vía nacional. Y en este caso, él está tratando de agotar la vía nacional, interponiendo un recurso de agravio constitucional ante el TC, tratando de, digamos, de sortear esta inhabilitación. Sin embargo, Martín Vizcarra, el exmandatario, ha estado presente y de manera muy activa en la política nacional, no solo con sus opiniones, sino también, reitero, con la formación de esta agrupación, Perú Primero, incluso invitado a algunos actos partidarios y tratando de solicitar autorización o permiso, ¿no? Para ir a Iquitos, por ejemplo, cosa que le ha sido negada. Él puede, si no postular, participar de esta manera política o tampoco. ¿Qué dice la ley? Claro, formalmente puede ejercer su derecho a la participación política de manera individual, pero ahí viene otro tema muy interesante, ¿no? Que también tiene otro amparo en curso el señor Vizcarra, ¿no? Y es que él quiso inscribirse ante el ROP como fundador y presidente de la Organización Política Perú Primero, y justamente atendiendo esta inhabilitación que tiene del Congreso, el Pleno del Jurado de Elecciones entendió que en virtud de esa inhabilitación no podía
tener la condición de presidente ni de fundador. Entonces, y en consecuencia, él, ante esa decisión del Pleno, ha recurrido ante la jurisdicción constitucional a ver si lo dejan ser presidente y fundador del partido primero. Pero eso por un lado, pero que él puede ejercer su derecho, digamos, su libertad de expresión, eventualmente participar, como eventualmente algún ciudadano que va a un meeting o que lo invitan a hablar en un meeting, eso sí lo puede hacer, ¿no? Claro, porque el recurso que ha presentado el expresidente Martín Vizcarra señala textualmente que él siente que de una u otra manera la inhabilitación está afectando, dice él, su derecho a elegir y ser elegido, y también a participar en la vida política del país. Textualmente lo dice el exmandatario, ¿eh? Claro, lo que ocurre es que entiendo, y es un poco el argumento que han venido sosteniendo, creo que desde la primera oportunidad, es que decía que el argumento de ellos, ¿no? Claro, que la inhabilitación para ejercer derechos políticos debiera provenir únicamente de un juez penal. Entonces, y como esta inhabilitación no proviene de un juez penal, sino de un órgano político, claro, como el Congreso de la República, materialmente está diciendo, bueno, ya en el peor de los casos, pues, inhabilítame para eventualmente pues, ser ministro, ser director general, un cargo no elegido, ¿no? De repente docente universitario si quieres, ¿no? Pero no me inhabilites para postular a cargos públicos representativos. Eso es lo que estaría buscando, entonces, en el fondo, el exmandatario. Claro, y entiendo que él también quizás está apuntando, por ejemplo, a antecedentes, pero que en realidad está vinculado a sanciones administrativas, tipo el caso López Mendoza versus Venezuela, tipo el caso Petro Orrego versus Colombia a nivel de la Corte Interamericana, y eventualmente también, digamos, alguna sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se entendía que, por ejemplo, sanciones que impone la Contraloría General de la República, que es un órgano administrativo, no pueden inhabilitarte a ejercer tu derecho a ser elegido. Pero eso es un órgano administrativo, no estamos hablando de un órgano político. Y si el Tribunal Constitucional de una u otra manera, a ver, se me ocurre, le da la razón, ¿no?, al expresidente Martín Vizcarra, ¿cómo cambiaría el escenario para él? Bueno, si le dan la razón, podría ejercer su derecho a ser elegido porque en ese contexto... ¿Podría ser candidato entonces? Formalmente podría ser candidato porque si se levanta esa inhabilitación, o en todo caso se precisan los alcances de la inhabilitación, señalando que esta inhabilitación no alcanza al acceso a cargos públicos representativos, pues evidentemente, y más aún cuando, si mal no recuerdo, el ROP sí lo considera como afiliado, más no como fundador ni como presidente, cumpliría con el requisito de afiliación desde el 12 de julio de este año y en consecuencia podría postular. Para entendernos entonces, esta inhabilitación seguiría para un cargo en el que no ha sido elegido. Por ejemplo, ¿no?, si a algún presidente se le ocurre nombrarlo, no sé, ministro o primer ministro, eso no podría ejercerlo. Claro, no podría ejercer ningún cargo público que no fuese, digamos, claro, de elección popular. Pero sí podría, por ejemplo, postular a la presidencia de la República. O al Senado, o Cámara de Diputados, gobernador, consejero, regidor o alcalde. Ahora, habría también que analizar, no ha tenido acceso al recurso extraordinario, al recurso agravio, si es que él está apuntando solamente a cuestionar los alcances de la inhabilitación o está cuestionando la inhabilitación en sí misma. Porque podría terminar eventualmente argumentando que la inhabilitación no se sostiene en principio de legalidad o que vulneraron su debido proceso y claro, ahí se anula la inhabilitación en general, ¿no? Claro, pero allí el Congreso podría apelar también. Estamos poniéndonos en un escenario ya hipotético, pero para más o menos comprender las dos caras de la moneda, lo hemos dicho, ¿no? Si el TC declara fundado el recurso agravio constitucional interpuesto por el señor Vizcarra, el Congreso ya no tiene nada que hacer ahí, porque el TC, guste o no, contra la resolución del TC no cabe impugnación alguna. Claro, claro. Y en ese orden de ideas, claro, mucho puede pedirte declaración, pero ya, si el TC resuelve, ya está. Y en el caso del expresidente Alberto Fujimori, legalmente, en este momento, ¿él podría postular? Porque Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, no lo ha descartado. Ha dicho que no lo descarta, que habría que ver de qué manera se interpretan ciertas normas. Ha dejado, si se quiere, no sé si la puerta, pero por lo menos la ventana abierta. Claro, ahí lo que ocurre es que, a mi juicio, el tema no pasa por el 34A, porque no podríamos hablar que el señor Fujimori tiene una sentencia de primera instancia vigente, porque tienen el indulto, pero tenemos el tema legal, la 3717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales, que justamente señala que si yo he sido sentenciado por mi condición de funcionario público y como autor por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, yo no puedo ejercer mi derecho a ser elegido aunque hubiese operado la rehabilitación. En ese orden de ideas. Si yo para estar rehabilitado tengo que cumplir toda la pena y pese a que cumplí toda la pena no puedo volver a postular jamás, con mayor razón una persona que producto del indulto no terminó de cumplir la condena. Claro, claro. Entonces es un tema de mero sentido común. Y ahí viene un tema muy interesante, justamente lo comentaba en alguna otra oportunidad, porque esta ley 3717, que está vigente ya desde las elecciones regionales y municipales de 2018, en su redacción originaria,
precisamente trató de precisar que el impedimento permanente no resultaba aplicable para casos de indulto razonado o especial, porque en ese debate que se dio en diciembre de 2017 en el Pleno, hubo algunas congresistas que, pensando en la Comisión Lancier, decían, oye, pero hay algunas personas que de repente fueron injustamente sentenciadas. Hay que precisar que ese impedimento permanente no alcance a ese tipo de indulto. Ajá, entonces, y la autógrafa se aprobó así. Esto fue al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo observó la autógrafa. Y le dijo al Congreso, oye, tú no te puedes meter en una competencia que es la mía, que es una gracia presidencial. En todo caso, quien tiene que delimitar los alcances de la gracia presidencial soy yo. El mismo Ejecutivo. Que yo soy yo, claro, Ejecutivo. Y observa la autógrafa y va al Congreso. Y entonces el Congreso dice, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, la gracia presidencial es un tema que está en cancha del Ejecutivo, suprimamos cualquier referencia al indulto. Y es por eso que ahorita no hay ninguna excepción. Más bien, si se hubiese eventualmente quedado en la redacción originaria esta fórmula que este impedimento permanente no alcanza en caso de indulto a secas, el tema hubiese sido distinto. Y ahí también hay otro elemento que quizás con un tema de reflexión y autocrítica retrospectiva es un tema interesante porque, claro, la gracia presidencial efectivamente es una competencia barra redundancia del Ejecutivo, pero lo que nos dice el artículo 31 de la Constitución es que el derecho a elegir y ser elegido se regula por ley orgánica. ¿No? En ese orden de ideas no es un tema de una ley ordinaria o un decreto supremo que pueda decir determinar los alcances del indulto respecto al derecho a ser elegido, porque eso tendría que estar precisado en la propia ley orgánica. ¿Qué ley orgánica? Sí, claro. La ley orgánica de elecciones. Claro. Y esa es una precisión que al no estar, y por un tema nuevamente de mero sentido común, no hay una excepción al impedimento permanente. Y encima digo más, ese impedimento permanente por delitos contra la administración pública fue confirmada en su validez por el Tribunal Constitucional, porque la sentencia 0015-2018 PITC se cuestionó específicamente ese impedimento permanente y el TC no logró los 5 votos para poder declararle constitucional esa ley. ¿Y qué nos dice el Código Procesal Constitucional? Que una ley que haya sido confirmada en su constitucionalidad no puede ser inaplicada por ningún juez. Correcto. En ese orden de ideas, el Jurado Declaratorio Especial en primera instancia y el JNE en segunda, si es que hubiese el caso, no pudiese dejar de inaplicar ese impedimento permanente porque el Código Procesal Constitucional se lo impedía. Hemos hablado de dos personajes entonces, Martín Vizcarra, Alberto Fujimori. En el caso del señor Cerrón, ¿él podría, por ejemplo, postular nuevamente en las elecciones del 2026? Bueno, ahora él está buscado, obviamente, ¿no? Está huyendo de la justicia. Si tiene una sentencia vigente por delitos de corrupción de funcionarios, peculado, colusión, no podría. Si ya cumplió una sentencia, pero tiene una sentencia que en algún momento se le impuso, así haya sido rehabilitado, tampoco, porque justamente esta ley 3717 alcanza un impedimento de naturaleza permanente. Ahí no importa si pasaron 10, 15, 30 años, tal cual está la redacción de la norma ahora, no podría. Otra cosa es que de repente el Congreso, ¿no? Proactivo y garantista de los derechos fundamentales, diga, bueno, efectivamente este impedimento permanente que se aprobó en el Congreso de 2016-2019 contraviene el fin resocializador de la pena, como así lo dijo el TC en el caso de terrorismo, entonces suprimamos los impedimentos permanentes y solamente nos quedamos con el artículo 33 de la Constitución y el impedimento alcanza única y exclusivamente mientras la sentencia esté vigente. Claro. Y si solamente lo acotas a la sentencia vigente, evidentemente, si ya cumpliste la condena o si te indultaron, podrías tranquilamente postular. Eso depende del Congreso, entonces, en pocas palabras. Del Congreso, y para eso no necesita ni siquiera una reforma constitucional, porque simplemente tendrías que modificar la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales, son 66 votos y ya está. Qué preocupante realmente, doctor Nauparia. Pero vamos con otro tema que tiene que ver con el Congreso también y el Ejecutivo, porque la presidenta Dina Boluarte ha pedido una nueva sesión del Pleno. De convocar al director extraordinario. Exactamente, ¿no? Claro, porque ahí sí se necesitan precisamente, bueno, 2 votaciones, ¿correcto? Y cerrada la legislatura tendríamos que esperar todavía a la siguiente. Lo que dice la presidenta es que el 1 de julio se debe reunir el Congreso para delegarle facultades en temas como reactivación económica, en temas de seguridad ciudadana. ¿Cuánto, en todo caso, podría ayudar esta solicitud de la presidenta Dina Boluarte? Porque recordemos que en el Congreso no quisieron exonerar este tema de segunda votación. Claro, bueno, ahí habría que tomar en consideración, en primer lugar, que no es una solicitud, es una convocatoria. La Constitución faculta al presidente a convocar legislaturas extraordinarias, que es lo que ha hecho la presidenta Dina Boluarte. Claro, ahí el debate que existía era si es que la segunda votación podría delegarse a la permanente o necesariamente el Pleno, que es el que hizo la primera votación, era el que tenía que hacer la segunda. Entonces, para evitar cualquier cuestionamiento de inconstitucionalidad formal, el Ejecutivo ha entendido, mira, para evitar que se me caiga la ley autoritativa, mejor asegurémonos que la segunda votación la realice el órgano que emitió la primera, llámese el Pleno. El Pleno, correcto. Pero para ir por partes, doctor Nauparia, entonces, ¿está en su derecho la presidenta de hacer esta convocatoria, para empezar? Constitucionalmente tiene la atribución de hacer la convocatoria del director extraordinario. Hasta ahí. Ahora, el Congreso, ¿de qué manera podría responder? Claro, yo reitero, no se quiso exonerar a todo este asunto de la delegación de
facultades de una segunda votación que de repente hubiese sido el camino más fácil. Claro, pero también no es la idea estar exonerando a cada rato segunda votación, ¿no? Justamente una de los argumentos que se utilizó para la bicameralidad era que justamente es que se exoneraba mucho de segunda votación porque tendría que haber un periodo de reflexión. Entonces, en ese caso, el periodo de reflexión es bueno. ¿Cómo podía reaccionar el Congreso? Bueno, de repente rechazando en segunda votación la delegación de facultades o si plantea que la segunda votación también se realice numeral por numeral, de repente hacer que se caigan algunos numerales que sí habían llegado a ser aprobados en primera votación. Porque recordemos que en el Congreso se debatió prácticamente punto por punto, ¿no? La votación fue punto por punto. La votación fue exactamente punto por punto. ¿Ah? Ahora, claro, la convocatoria es para este 1 de julio. Exacto, para el 1 de julio. Entiendo que está haciendo para que ya estén todos los ministros de vuelta de China y puedan eventualmente ir a reafirmar su posición y pedir justamente la segunda votación, ¿no? ¿Se necesita una sola sesión del Pleno? ¿Allí se tiene que votar? ¿O va a haber nuevamente debate, presentación de los ministros? ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, ¿qué dice la ley? Formalmente, tranquilamente, el Congreso podría reunirse en virtud de esta convocatoria extraordinaria y simplemente votar. Ajá, ok. Podrían también abrir debate. Ahora, lo que sí es cierto es que como has convocado una legislatura extraordinaria con un solo punto de agenda, tendrías, si es que no lo votas en ese momento, suspender la sesión. Porque para convocar a una sesión nueva, entonces ahí sí tendrías un problema, porque estás convocando a una legislatura extraordinaria con un punto fijo respecto de una sola sesión, por eso convocas al primero. Exacto. ¿Qué pasaría si se suspende la sesión? No, si se suspende no hay problema, el tema sería si se levanta. Si se levanta la sesión. Porque si se levanta y no hay nada, ahí estamos eventualmente incumpliendo la legislatura extraordinaria, porque la legislatura extraordinaria era para ese punto. Claro. Entonces ahí podías suspender, pero no podías levantar. Claro. Bueno, en todo caso, el 1 de julio se verá, ¿no? En la cancha, digamos, para seguir hablando en términos deportivos, ¿ah? Exacto, de repente gana por 1-0, de repente gana por goleada y votan todos los puntos, vamos a ver. Perfecto. Ahora, doctor Naupari, hace unos instantes, nada más hace unas horas, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la inamovilidad que el expresidente Pedro Castillo determinó un 4 de abril para que se inicie el 5 de abril del 2022. Y ha declarado que fue inconstitucional, atención, inconstitucional. ¿Qué significa esto concretamente? Claro, concretamente lo que nos dice el TC en esta sentencia es que incluso, o sea, digamos, pese a que nos podamos encontrar en un régimen de excepción, ese régimen de excepción efectivamente permite limitaciones en la libertad de tránsito, libertad de reunión, ¿no? Libertad individual, ello tiene que atender a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Tiene que estar directamente vinculada la restricción del derecho con lo que sustenta el régimen de excepción. Y ellos han revisado, ¿no?, digamos, el sustento que se dio para esa inamovilidad y vio que efectivamente no había un sustento o una acreditación, si se quiere, documental de las amenazas que supuestamente existían por el tema del paro de transportes y que supuestamente iba a haber actos de vandalismo. Al no existir, digamos, un sustento sólido para evidenciar una medida restrictiva tan gravosa como era la inamovilidad, esa inamovilidad fue inconstitucional. Y el tema es sumamente importante porque, claro, ya pasó el 5 de abril, pero regímenes de excepción van a seguir habiendo. Sí, claro. Y en ese orden de días es una muy buena indicación desde nuestro punto de vista porque le dice prácticamente al Ejecutivo, oye, si vas a querer dar medidas restrictivas de derechos en el marco del régimen de excepción, evidencia bien, sustenta bien esa decisión. Porque si no, esa medida restrictiva va a resultar inconstitucional. Y ahora, en el caso del expresidente Castillo, en ese momento de su premier, su presidente del Consejo de Ministros, ¿qué consecuencias se podrían presentar? Bueno, formalmente cuando hablamos de una sentencia innovativa es que la idea de ella es que no lo vuelvas a hacer y claro, debieras apuntar a una determinación de responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en la adopción de esa medida limitativa de derechos fundamentales. Porque estamos hablando de una medida que según el Tribunal Constitucional ha sido inconstitucional, no es poca cosa. Claro, ahora el tipo de responsabilidad, claro, penal evidentemente no va a ser porque eso no es un tema propio de la jurisdicción constitucional, podrían eventualmente abordarse en temas vinculados como por ejemplo responsabilidades disciplinarias o administrativas y claro, ya eventualmente en el mundo del Congreso podrían hablar de responsabilidades políticas porque claro, si el sustento fue un informe que provino del Ministerio del Interior y ese informe no estuvo documentado y pese a ello hubo un visto bueno dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior que dijo, oye, sí, efectivamente, pese a que no había ningún adjunto que sustentara estas amenazas, propongamos al Ejecutivo, al Consejo de Ministros esta medida, quienes estuvieron en toda esa cadena que generó ese informe, que terminó llevando al Consejo de Ministros a tomar esa decisión, esos que estuvieron en esa cadena también van a tener que evaluarse sus responsabilidades. Nadie está diciendo que necesariamente tengan que ser sancionados, pero tendrán que evaluarse sus responsabilidades. Sí, definitivamente. Ahora, retornemos al Congreso de la República, doctor Naupari. Claro, preocupa lo que estamos viendo en el Congreso en cuanto, no sé, a estas movidas políticas, a estos cubileteos y demás, correcto. Pero ese puede ser un tema político, si se quiere, hasta subjetivo. Ahora, objetivamente,
efectivamente, ¿cuánto puede ayudar al país la aprobación de esta delegación de facultades, ¿no?, que está pidiendo el Ejecutivo en estos temas, ¿no? Tanto reactivación económica como seguridad ciudadana, un tema bastante delicado para todos. Ahora, ¿es conveniente, no es conveniente? ¿Por qué el Ejecutivo lo está buscando a toda costa? Bueno, el Ejecutivo materialmente lo está buscando porque se entiende que el órgano técnico, el órgano que más conoce de determinados sectores, el sector económico, el sector eventualmente vivienda, transporte, el sector interior, es el Ejecutivo. Y lo que buscan es sacar las normas de manera más célere. Porque claro, una opción es que presenten el proyecto de ley ante el Congreso, que el Congreso lo debata y lo apruebe. Pero un poco lo que ellos buscan es que, producto precisamente de este cálculo político, este principio de oportunidad política, algunos proyectos de ley se duerman o terminen siendo, entre comillas, desnaturalizados y no logren la finalidad que buscaba el Ejecutivo con el proyecto de ley. Entonces, para evitar esta incertidumbre, lo que busca el Ejecutivo es, mejor apruebo la norma directamente yo en virtud de la delegación de facultades. Y claro, pero ojo, no olvidemos que estos decretos legislativos, de aprobarse la delegación de facultades, tienen que ser remitidos para su respectiva evaluación con posterioridad a su publicación al Congreso, quien, en el marco del control político, podría terminar modificando o derogando los decretos legislativos con posterioridad a su publicación y entrada en vigor. Es importante analizar todos estos temas porque efectivamente en el Congreso a veces salen leyes y después uno se da cuenta de la importancia de las mismas o de las consecuencias también de las mismas, ¿no? Yo le voy a mencionar una, doctor Naupari, porque nuestro Parlamento aprobó también una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, ¿no? Antes del 2002. Ahora, ¿qué consecuencias podríamos encontrar allí? Bueno, que yo recuerdo hasta ahorita, no sé si ya se aprobó en segunda votación, habrá que ver en todo caso si es que... En primera. Claro, por está lo pendiente pronto, todavía. En primera votación, claro. Aprobado sí, pero en primera votación. Claro, evidentemente yo conllevaría en la práctica que aquellas personas que hubiesen sido eventualmente condenadas por este tipo de delitos antes de 2002 pueda aplicársele, digamos, la legislación ordinaria, es decir, no se le aplica el criterio de lesa humanidad y en consecuencia se le apliquen las reglas de prescripción propias de delitos comunes y varios de esos delitos probablemente ya estén prescritos al día de hoy, ¿no? Correcto. Ahora, doctor Naupari, vamos a tener a partir de las próximas elecciones una Cámara de Senadores, una de diputados, correcto, y estábamos hablando de estas leyes, ¿no?, que son tan polémicas. ¿Podríamos tener confianza en que este escenario va a cambiar, estas leyes que siempre están en el ojo de la tormenta, con una Cámara de Senadores? Porque este punto ya en algún momento fue debatido y la ciudadanía lo rechazó, más que nada por la mala imagen que tiene el Congreso de la República. Pero hablando en términos razonables, ¿podemos tener confianza en un Senado que realmente cambie toda esta situación? Yo creo que no. Yo creo que el Senado te garantiza que las leyes no salgan tan rápido, por decirlo de alguna manera. Ya, pero como las que estamos viendo ahora, claro, por ejemplo. Claro, pero que te garantice que no salgan, no te garantiza en absoluto el Senado que no vayan a salir. Claro, algunos te dicen, oye, pero es gente que ya fue congresista, es gente que ya tiene 45 años, en consecuencia, mínimo 45 años, en consecuencia van a ser más reflexivos. Pero al final del día van a provenir de las mismas organizaciones políticas que también van a terminar colocando a los diputados. Entonces, ¿por qué tendría un senador del partido político A que pensar distinto de los diputados del partido político A del cual él mismo provino? Entonces, podría eventualmente hacer que haya menos leyes, sin lugar a dudas, porque te vas a demorar más. Pero de ahí a decir que las leyes no van a salir, eso no me asegura en absoluto el Senado. Se lo preguntaba porque todo este tema de la reforma electoral, claro, uno termina pensando, ¿no?, ¿a quién quieren favorecer las agrupaciones que tienen bancada en el Congreso de la República, ¿no? Hemos hablado sobre la casi eliminación, por ejemplo, de las agrupaciones políticas regionales. Entonces, a ver, en términos generales, ¿quiénes saldrían favorecidos con toda esta reforma que de mala manera se viene trabajando en el Congreso? Bueno, en principio los partidos políticos que tienen inscripción vigente. Correcto. Y los partidos políticos que eventualmente logren su inscripción. Los partidos políticos o las personas que hayan pedido su reserva de denominación de partido político hasta antes de la entrada en vigor de la ley 31981. ¿Por qué? Porque con la entrada en vigor de la ley 31981, que se dio a inicios de año, si mal no recuerdo, ahora ya no solamente vas a necesitar aproximadamente 25.000, 27.000 afiliados, sino que vas a requerir el 3% de adherentes, es decir, más de 500.000 de adherentes. Con lo cual, crear un partido te va a ser más difícil.
Bastante complicado. Pero claro. si tú ya tienes un partido inscrito, como que tienes la vida meridianamente más fácil, porque con la ley 32058 que emitió el Congreso hace poco, por ejemplo, ya no tengo que tener comités en funcionamiento permanente, porque si no me iban a suspender. Porque, digamos, el 11A, si mal no recuerdo, de la LOP, te establecía que si tú no tenías comités en funcionamiento permanente, te podían suspender la inscripción. También, por ejemplo, ya no vas a tener que buscarte tantos candidatos para las listas distritales. Antes de esta ley 32058 yo tenía que presentar, si era un partido político, tenía que presentar listas de candidatos hasta en un tercio de distritos. Ahora no tengo que presentar lista en ningún distrito si quiero conservar mi inscripción. No, por ejemplo, si yo era un partido político con la ley anterior a la 32058 y participaba en elecciones regionales, si presentaba fórmulas de gobernadores en 10 lugares, 5 tenían que ser mujeres, 5 tenían que ser varones. Ahora que ya no hay paridad horizontal, puedo presentar todas mujeres, puedo presentar todos varones y no pasa nada. Entonces, bueno, incluso si voy en alianza, ya no tengo que necesitar 6%, sino 5% si van 2. Ya, ¿no? Entonces, okay. digamos, hay algunas medidas que, digamos, en cierta medida favorecen a los partidos que tienen inscripción y, claro, los que lograron adquirir su kit o su reserva de denominación, para ser más preciso, antes de la entrada en vigor del 31981. Claro, se lo preguntaba porque resulta realmente complicado pensar en tener un escenario electoral por lo menos más beneficioso para la ciudadanía, con partidos o con líderes políticos que realmente debatan sobre propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de otro personaje, ¿no? El señor Antauro Humala, ¿él podría postular con toda libertad a pesar de sus antecedentes? Bueno, si no se cambia el marco normativo actual y paga la reparación civil, sí. En este momento, ¿él podría postular? Sí, creo que ahorita no, porque todavía no paga, ¿no?, la reparación civil. Pero si la paga. Pero si la paga, sí. Si la paga, sí. Claro, imagínese. Claro, pero había que ver de repente el plano inmediato y el plano mediato. Me explico. Ajá. Porque, claro, ahorita tenemos 28 partidos inscritos, más de 15, si mal no recuerdo, en vía de inscripción. Probablemente de acá al 12 de julio esa cifra se incremente. Pero si no tocamos las causales de cancelación, varios de estos partidos debieran desaparecer con las elecciones generales de 2026. Y los veríamos por última vez en la CRM 2026. Porque, nuevamente, si yo pierdo la inscripción en el 2026, para poder inscribirme, voy a tener que buscar más de 25.000 afiliados y también esos más de medio millón de adherentes. Sí, esos más de medio millón de adherentes me va a hacer mucho más difícil la reinscripción. Entonces, y con lo cual, a la CRM 2030 ya no tendríamos el universo de partidos políticos que tenemos ahora. ¿Qué nos queda, doctor Naupari? ¿No? Responsabilidad ciudadana, nada más, ¿no? Fijarnos bien en quiénes pueden llegar a gobernarnos, definitivamente. Claro. Informarnos adecuadamente, claro, y evidentemente emitir un voto responsable, ¿no? De repente quizás a veces uno se puede emocionarse por el nombre conocido, el apellido conocido, sí, o de repente el almanaque, el polo, pero a la hora de la hora, y encima tendríamos que recordar a la gente que la fórmula presidencial y el cargo de congresista no está sujeto a mandato imperativo, el cargo de congresista, por ejemplo, y esos cargos no son revocables. Sí. Si los eliges, quienes tienen la decisión autónoma de determinar si acortan o no acortan su mandato son ellos mismos. Claro, y fijarnos en cada uno de los personajes que acompaña, por ejemplo, una fórmula presidencial, ¿no? Ya van varios casos en los que un presidente en nuestro país no cumple con su mandato y tiene que entrar el vicepresidente o la vicepresidenta. Entonces, todos esos detalles, bueno, tenemos que fijarnos en todo eso, doctor Naupari. Ah, sí, sin duda. Bueno, ahí también tenemos el hecho que, por ejemplo, ya, producto de esta ley 32058, los candidatos ya no van a tener que presentar declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo, sino solo su declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Que también es otra de las modificaciones que se han hecho recientemente. Doctor Naupari, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor José Naupari, analizando este complejo escenario político que estamos viviendo en el país a raíz de algunas decisiones en el Congreso bastante cuestionables. Volvemos con más. Esto es Las Cosas Como Son, aquí en RPP Televisión.